Les voy a platicar la historia que vivió mi abuelo cuando era joven en un pueblo al sur de Guerrero. Él tendría 21 años y cuando amanecía se iba con sus primos y un tío a trabajar de jornaleros a unos plantillos que estaban a 2 horas de su pueblo, caminando. Y a pesar que la caminata de ida y vuelta más el trabajo en sí eran muy pesados, no había de otra, porque en esas épocas lo que faltaba era trabajo y lo poco que había estaba muy mal pagado. Así fue al menos un año, cuando de un día para otro sus primos y tíos renunciaron al trabajo. Esto era extraño porque todos estaban casados, con hijos y responsabilidades, y cuando le dijeron por qué de su renuncia fue que habían encontrado trabajo de mineros. Mi abuelo no les creía porque durante ese año trabajando jamás se les había despegado y a final de cuentas todo se sabía en la ranchería en cosa de días y por eso pensó que seguro le estaban escondiendo algo. Poco a poco su tío y primos empezaron a comprar ganado, a hacer sus fincas más grandes y hasta darse buena vida en las cantinas que estaban en los pueblos del norte, donde ya había más actividad comercial y granjera. Mi abuelo le platicaba a mi abuela que no se le hacía justo que sus primos no lo hubieran jalado a trabajar en las minas, ya que él siempre vio por ellos, pero mi abuela le decía que duda mucho que ganaran tanto como mineros, si ese trabajo también es pesado y mal pagado. Mi abuelo, aún con mucha envidia en la cabeza, les dijo que lo llevaran a la mina a trabajar para ellos, pero se lo negaron, poniendo muchos pretextos, como que quien los contrató es un gringo muy idiático y paranoico, y como ya ha tenido muchas broncas con gente de la zona, con situaciones de hasta quererlo privarlo de su libertad, duda mucho que quieran aceptarlo. Fue tanto su querer trabajar en la mina y ganar como sus primos ganan que cuando ya no pudo más, lo siguió. Era un camino largo a esas famosas minas de ópalo. Fue un viaje de 2 días y ya estando en la primera mina era una con acceso tan complicado que hasta parecía que quien la encontró en su momento estaba de lo más perdido y dio con ella con pura suerte. Afuera de la mina había una choza con madera húmeda. Allí pasaron la noche los primos y el tío de mi abuelo, y a él no le quedó de otra que dormir debajo de unos árboles con el frío del monte envuelto con un par de petates. Mi abuelo, cuando nos contó esta experiencia, casi llorando nos decía que la envidia y el rencor son cosas muy malas y por más dura que sea la situación hay que mantenerse humildes y no desear lo ajeno, porque por ese enojo con sus primos dice que se llevó el mayor susto de su vida. Al siguiente día, cuando amaneció, mi abuelo vio que llegaron más personas cargando costales y se las dejaron afuera de la choza húmeda donde los primos durmieron, pero lo hicieron con mucho miedo, como si no quisieran despertar a nadie, y lo que se le hizo más extraño es que caminaban jamás dando de la espalda a la entrada de la mina. Dejan los costales y se van, y ahora los primos salen y sacan de los costales que les dejaron becerros jóvenes ya sin vida. Eran varios, cerca de 8 costales cada uno con becerros y un par de chanchos. Los pelaron quitándole la piel y después los empezaron a mojar con algo espeso, quizás era miel. Mi abuelo no entendía nada, qué estaba pasando, y durante el par de horas que estuvieron sus primos preparando los animales, vio que ellos estaban trabajando en silencio, sin hacer un solo ruido, y de nuevo eso le empezó a brincar a mi abuelo, porque él nos contaba que sus primos cuando trabajaba con ellos de jornaleros se la pasaban hablando de la buena vida que se van a dar cuando tengan dinero, y cantando, como si estuvieran en una cantina lleno de ficheras. Una vez preparados los animales, se acercaron a la entrada principal del monte, donde hay una pequeña cueva, muy angosta para hacer la entrada de una mina, y allí mero encimaron uno sobre otro los cuerpos de los animales, y ahora, parándose detrás de ellos como a 4 metros con sus sombreros, empezaron a ventilar el olor de los animales para que se metiera a la cueva, pero quizás no hacía falta, porque con el calor que hacía, el olor de los animales se podía oler a metros de allí. Mi abuelo afirma, con su corazón y palabra en mano, que de la cueva salió el primer ser, enorme, en forma de reptil. Medía más de 2 metros de alto, casi los 3, y tenía un cuerpo robusto y un enorme cuello muy pronunciado, con el hocico largo y escamoso como reptil, y a pesar que mi tío miraba todo a lo lejos, la buena luz cerca al mediodía y lo descampado que estaba de árboles a la falda del monte le daba buena vista de todo lo que estaba pasando. Este ser toma cada animal y lo avienta a la entrada de la cueva, y se ve que hay más seres adentro y estos los jalan. Los primos de mi abuelo, en la misma distancia, sin moverse y de manera sumisa, mirando al suelo, no se iban de allí, como si estuvieran esperando la aprobación de estos seres. Y aunque fue rápido el tiempo que le tomó al ser aventar a los animales a las cuevas y su regreso a la madriguera,
por así decirlo, sus primos seguían allí, parados con la mirada para abajo. Pasaron unos 15 minutos cuando por segunda vez salió posiblemente el mismo ser reptil que arrojó a los animales a la cueva, y como si fuera el dueño de un perro divirtiéndose, arrojó con fuerza algo como una piedra y cayó lejos de donde estaban los primos de mi abuelo. El ser reptil se mete a su cueva y ahora los mismos primos se ponen a buscar el objeto que les aventaron, y solo en buscarlo les tomó cerca de 6 horas. Casi oscureciendo al parecer lo encontraron. Se metieron de noche de nuevo a la chocita de madera y por segundo ya mi abuelo se quedó debajo de los árboles, pero estaba tan asustado por todo lo que ya ha visto que cuando vio que la luna estaba llena y había buena luz, se regresó para su pueblo. Le contó todo a mi abuela y ella le dijo que no comentara lo que vio en el pueblo, porque si bien sus primos lo han apartado, no se merecen que los persigan por estar trabajando con demonios. Ahorita es obvio decir que esos extraños seres son reptilianos, pero en su momento mis abuelos solo creían que eran demonios por ser sujetos extraños que salen de la tierra con apariencia de dragones. Cuando llegaron al pueblo los primos venían bien cargados de dinero, y ya sabiendo de qué se trataba su supuesta minería, mi abuelo entendió que no minaban nada. El ser demonio les aventaba piedras enormes de ópalo que valen mucho dinero a cambio de alimentarlos. Mi abuelo cortó lazos con sus primos, y a pesar que ellos siempre afirmaron que mi abuelo lo hizo por tenerles envidia, lo cierto es que él sabía la verdad y no quería hacerse de palabra con ellos. Así pasaron las semanas, y era cuestión de tiempo que la prosperidad les moviera el tapete, porque precisamente tomando en una cantina, los primos de mi abuelo se pusieron de habladores. Estando borrachos empezaron a decir que a ellos los cuidan los gringos y los demonios, y por eso son intocables. Esa noche se hicieron de palabras con algún hijo de hacendado de la zona, porque se salió de control todo, y en la revuelta de tiros le dieron al más chico de los primos. Como fue pleito de cantina, la gente del pueblo no lo tomó personal, pero fue más extraño que a medio velorio del muchacho, el tío y sus hermanos dejaron colgada la misa para irse a la mina, como si fallar ese trabajo no estuviera permitido, y eso sí fue mal visto por la gente del pueblo. Pasaron los días, y en esa ocasión llegó solo el tío y un primo. Venían con bastante dinero en mano, pero les faltaba el primo mayor, y cuando les preguntaron que dónde quedó el muchacho, ellos decían que en esos tantos viajes en un pueblo aledaño a la mina embarazó una muchacha, y mejor se la robó para irse con ella de la zona. Esos días se gastaron todo el dinero en alcohol, y para cuando se regresaron a la mina después, solo regresó el tío nada más. Para el segundo primo desaparecido empezó a inventar muchas excusas, pero después de tomar durante 3 días seguidos en la cantina, empezó a despotricar, con todo mundo diciendo que los demonios de las cuevas se llevaron a sus hijos, y ya evitándolo para que no pasara otro trágico accidente como el del primo que falleció en la misma cantina, le dieron por su lado ignorándolo, hasta que después nadie supo que fue de él, porque simplemente desapareció. Mi abuelo, sabiendo todo el trasfondo, descubrió 2 cosas. Una era que seguramente esos seres se las cobraron a los primos por andar de habladores, revelando este secreto. Y el segundo es que esos seres tenían a gente humana trabajando para ellos en los pueblos de la zona, porque de no ser así, ¿cómo sería posible que supieran que los primos andaban de habladores? Mi abuelo dice que a partir de esa situación se mantuvo alejado de las multitudes. A la primera oportunidad que tuvo, se trajo a mi abuela a vivir a la Ciudad de México, y que ya se asentaron para bien haciendo vida aquí, y ya jamás volvieron al pueblo que los vio crecer, pero sobre todo evitando a estos seres, que ellos llaman demonios, pero yo afirmo que ahora son reptilianos.